damos la bienvenida a la inauguración de las actividades académicas de la Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía de Universidad de las Américas. Saludamos, por supuesto, a todas las autoridades que nos acompañan, académicos, docentes, estudiantes, egresados, y bueno, varios amigos que también nos han querido acompañar en este inicio de año académico, que estamos realizando de manera especial, de manera virtual, dada la situación sanitaria, ¿no es cierto?, del país. Quiero aprovechar esta instancia antes de presentar a nuestros invitados, de destacar el esfuerzo y la disposición de toda la comunidad, primero para dar término al semestre anterior con actividades presenciales que incluso se tuvieron que extender hasta enero, y también para iniciar este nuevo año de manera virtual. Ya llevamos un mes de clases con una muy buena asistencia, una muy buena participación, y esperamos, al igual como lo realizamos el año pasado, de avanzar con las actividades presenciales que son esenciales de las carreras de la facultad cuando volvamos a la fase 2. Quiero también aprovechar esta oportunidad de agradecer la gran participación de toda la comunidad académica en los procesos de certificación de carrera, que nos permitió lograr 6 años de certificación para agronomía y 5 años para medicina veterinaria, informados por la agencia en enero de este año. Seguiremos trabajando para avanzar en nuestro plan de desarrollo estratégico de facultad y los planes de carrera que nos permiten la mejora continua en docencia, vinculación con el medio e investigación. Bueno, y a continuación vamos a iniciar nuestra inauguración de año académico, y para ello vamos a saludar y presentar a los expositores e invitados que nos acompañan en esta oportunidad. Partir presentando a la ministra de Agricultura, a la señora María Emilia Undurraga, agradecerle nuevamente por su tiempo, por acompañarnos nuevamente en actividades de la facultad. La ministra, como ustedes ya todos saben, es ingeniera agrónoma de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Sociología de la Universidad Católica también, y máster en Políticas Públicas de la Universidad de Duke. Anteriormente ocupó el cargo de directora nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, del Ministerio de Agricultura, donde impulsó una importante reforma en el servicio, creando los departamentos de Desarrollo Rural y de Sustentabilidad y Cambio Climático, además de abordar temas relacionados con las brechas que afectan a la mujer, la educación y la conectividad en zonas rurales, entre otros ámbitos. Posteriormente continuaremos nuestra conversación con Marco Aceituno y Macarena Valdés, de la Granja Pachamama, que nos contarán su experiencia en la autosustentabilidad. Bueno, vamos a comenzar entonces con la primera presentación de la ministra, la agenda del presente y el legado del futuro. Ministra, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Lorena, un gusto saludarte y saludar también a Macarena y Marco, que estamos compartiendo este día, y junto con ustedes que estamos aquí compartiendo este grupo presentador, saludar a todos los alumnos, a toda la comunidad universitaria, felicitarlos por el año que acaba, como decía la decana, porque me imagino lo complejo que puede haber sido el poder acomodarse a esta nueva situación que la pandemia nos ha enfrentado. Y animarlos a seguir de esta forma, pensando el futuro, trabajando por este sector que tanto nos apasiona a los que estamos acá, el sector rural, tanto con su actividad agrícola, pecuaria y forestal. Y justamente agradecimos la invitación de la decana, de Lorena, cuando nos invita a esta inauguración del año académico. Qué importante es que desde la academia podamos conversar, dialogar, para juntos ir empapándonos de la realidad rural. Ya vamos a conocer la experiencia de Macarena y Marco, y junto a ello proponer políticas públicas que vayan caminando en esta línea. La presentación que teníamos preparada hoy día era justamente mostrarles lo que ha sido y será los focos de acción del Ministerio al respecto. Y en ese sentido, vamos a ver aquí, sí, aquí. Perdón, vamos a ver. Y en ese sentido les quería estructurar esta presentación viendo la agenda del futuro y también el legado de cara al presente. Cuando decimos la agenda del futuro, todos los que estamos acá presentes conocemos la realidad del mundo rural, agrícola, forestal, que estamos frente a todas estas vicisitudes del clima que nos requieren como ministerio y como los 12 servicios que conforman el ministerio, estar muy atentos
a este día a día que requiere nuestra gestión, nuestra preocupación, muy de cara a resolver estos problemas, pero sin lugar a duda, no solamente tenemos que ocuparnos en el presente, sino también tener una mirada de largo plazo que permita proyectar a nuestro sector de cara a estos desafíos. Comentarles a todos los alumnos y a toda la comunidad que aquí nos acompaña, que cuando hablamos del Ministerio de Agricultura, estamos hablando de los 12 servicios que están en el territorio. Seguro conocen ustedes INDAP, CONAF, el SAC, la Comisión Nacional de Riego, ODEPA, ALFIA, Línea, Achipia, FUCOA, SIREN, Infor y Agroseguro. Esos son los 12 servicios que tiene el Ministerio de Agricultura, cada uno con sus acciones particulares y con acciones muy importantes para el desarrollo de estos territorios. Seguro Macarena y Marco nos contarán su experiencia con alguno de ellos. Cuando hablamos de la agenda del presente, tenemos como Ministerio de Agricultura 4 grandes ejes. El primero es enfrentar el agua y la sequía. Sabemos que el tema de la sequía es algo que, si bien es de largo plazo, tenemos que enfrentar año a año con acciones concretas en cada uno de sus niveles territoriales. Lo segundo es la seguridad alimentaria. Lo vemos especialmente por esta crisis sanitaria que nos ha enfrentado a posicionar el tema alimentario como de urgencia, como de primera línea, como actividad esencial. Y en eso les voy a mostrar después una diapositiva. Lo tercero son los incendios. Este año venían condiciones muy graves para el tema de los incendios y gracias al trabajo coordinado y acciones de múltiples actores, podemos ver que este año hemos tenido buenos indicadores al respecto. Y el cuarto es el escenario político. Este año es un año de muchas elecciones y sin duda el mundo rural no puede quedar ajeno a esta discusión. Tenemos una discusión sobre la nueva constitución que va a regir a nuestro país durante los próximos años y creemos que el ser capaces de levantar la voz desde el mundo rural, promover la participación de este mundo rural en estas instancias son importantes para poder dejar plasmados tanto las oportunidades como los desafíos al respecto. Y como les decía, con respecto al agua y la sequía, frente a la escasez estructural, es urgente en avanzar, en asegurar, lo primero, el agua para el consumo humano. Y junto a ello, dado que la agricultura usa el 70% del agua disponible, tenemos que hacer un mejor uso, un uso más eficiente del agua. La acción del Ministerio de Agricultura está principalmente ligada a programas y proyectos tanto del INDAP como la Comisión Nacional de Riego para tecnificar el riego y para tener infraestructura que permita el mejor uso de esta agua. Además, apoyamos una nueva institucionalidad. Hace unas semanas el presidente anunció la nueva Subsecretaría del Agua dentro del Ministerio de Obras Públicas. Hemos sido parte de esa iniciativa que se gestó en una mesa público-privada con actores de distintos sectores que juntos, en el fondo, ven la necesidad de modernizar la institucionalidad para enfrentarnos al agua no como un bien abundante, como estuvimos acostumbrados mucho tiempo, sino enfrentarnos desde la política pública, desde el sector privado, desde la sociedad civil, al agua como un bien escaso. Lo segundo, ya lo veíamos anteriormente, seguridad alimentaria. Esta pandemia visibilizó el rol vital de esta actividad. Y podemos decir con orgullo que llevamos un año en esta situación y a Chile no le han faltado los alimentos y eso es justamente gracias a la gran acción de muchos héroes en cada uno de los rincones de nuestro país que han continuado trabajando, transportistas que han seguido transportando los alimentos, feriantes, mercados mayoristas, supermercados que han continuado con estos puntos de venta. Este es un sistema muy complejo que seguro ustedes en la universidad han tenido la oportunidad de profundizar y esta pandemia justamente nos ha revelado este rol y creemos que es importante que avancemos en poder visibilizar la relevancia del sector, no solamente productivo, sino todo lo que posibilita en los territorios que las agricultoras y los agricultores puedan producir los alimentos de todos los chilenos. El tercero son los incendios. El cambio climático ha sido factor fundamental.
que disminuye precipitaciones, aumenta las temperaturas, condiciones que son muy favorables para los incendios. Es por eso que este año tuvimos un trabajo muy coordinado con distintos actores, desde el sector público, del sector privado, desde la sociedad civil, y en conjunto se hizo una estrategia que hasta el momento podemos decir ha tenido muy buenos resultados debido a que ha disminuido en un 65% las hectáreas quemadas comparado con la misma temporada del año anterior. Así que esto no nos puede dejar bajar los brazos porque todavía queda un mes más o menos de temporada, la etapa más crítica, pero sin duda este trabajo coordinado ha dado resultados y gracias a CONAF, que ustedes conocen, hemos podido también responder cuando corresponde, cuando ocurren los incendios, poder llegar de forma rápida para poder contener los incendios y en el fondo no dejar que estos sean de gran magnitud. Es lo que hace la gran diferencia en la estrategia del combate. Ya les decía lo del escenario político, el 25% de la población de Chile vive en comunas rurales y por eso que es tan importante promover la participación y visibilizar tanto los desafíos como las oportunidades de estos territorios en este año de tanta relevancia en discusiones de temáticas a nivel país. Ahora, cuando hablamos del legado de cara al futuro, cuando hablamos y soñamos en nuestro sector y cómo vamos a proyectar este sector, de aquí en el largo plazo, justamente ustedes están en la universidad pensando en esto, en el sector de largo plazo. Y cuando hablamos del legado cara al futuro, no solamente estamos hablando como sector agrícola, pecuario, vamos a aumentar la producción o la productividad o cómo vamos a producir más alimentos, sino también queremos entender este legado con los impactos que tiene en el territorio. Hablar de aumento en la producción agrícola, forestal y pecuaria es hablar de equidad territorial, es hablar de alimentación y desarrollo sustentable y, por cierto, de descentralización. Producto que son actividades que son motores para acción en cada una de las regiones del país. Y esto necesita una mirada integral y de una acción de distintos ministerios porque muy bien saben ustedes que las necesidades del mundo rural van mucho más allá de los programas y proyectos que puede ofrecer el Ministerio de Agricultura en estos territorios. Y es por eso que hemos definido estos 5 ejes: desarrollo rural y agricultura familiar, sustentabilidad, agua y cambio climático, seguridad alimentaria, asociatividad y modernización, innovación y competitividad. Con respecto al desarrollo rural y agricultura familiar, estuvimos conversando justamente con Lorena hace un tiempo ya al respecto. Qué importante es pensar en este desarrollo integral de los territorios rurales. Ya dijimos que el 25% de los chilenos viven en estos territorios y recientemente fue promulgada una política nacional de desarrollo rural, que ¿qué es lo que hace? Es alinear a 14 ministerios para que todos juntos y coordinados podamos tener una acción pertinente para estos territorios. ¿Qué cosas concretas significa esto? Que en el fondo podamos promover la conectividad digital en los territorios rurales, el acceso al agua en los territorios rurales, cómo mejoramos la educación, la salud, todas las necesidades, las condiciones habilitantes para que las personas puedan mejorar su calidad de vida en este mundo rural. Y eso no solamente requiere de programas sociales o de instrumentos de fomento, sino que requiere entender este desarrollo en estos 4 ámbitos, que es bienestar social, oportunidades económicas, sustentabilidad medioambiental y algo que es muy relevante para nuestro sector, la cultura e identidad, porque es parte fundante de lo que aporta el mundo rural al desarrollo del país en su conjunto. Y lo otro que es muy importante, y es más de la mitad del presupuesto del Ministerio de Agricultura, es cómo acompañamos a la agricultura familiar campesina. El INDAP, el servicio, como les decía, más grande del Ministerio, atiende a 160.000 usuarios a nivel nacional y en el fondo tiene mucha relevancia en lo que ocurre en cada una de las regiones y, por ejemplo, también en el 40% que pertenece a pueblos originarios. Creemos que ahí tenemos mucho que aportar desde la agricultura al desarrollo y acompañar a los pueblos originarios en el camino que ellos decían tomar. Con respecto al tercer eje, que es sustentabilidad, agua y cambio climático, que si bien se repite por el eje de agua en la agenda del presente,
el tema del agua llegó para quedarse y el agua ya dejó de ser una emergencia de un año particular, una sequía específica. Hay un cambio climático que en el fondo nos hace pensar en este cambio estructural y por eso las medidas del ministerio no tienen que ser solamente de suplir la emergencia del año, sino que ser capaz de adaptar todos los servicios, todas las herramientas para esta mirada de futuro que va a enfrentar al agua como un bien escaso y necesitamos ser parte de la discusión en el largo plazo. Esta tarea es muy importante, que no es solamente el mundo público, y esto también se extiende para los otros ejes. No es solamente una propuesta de lo que hacemos como sector público, sino también el cómo lo hacemos, y el cómo lo hacemos incluye al mundo público, al privado y a la sociedad civil. Entre mejor podamos coordinarnos para elaborar políticas, sin duda vamos a poder actuar en los territorios de forma coordinada y eso nos va a dar una posibilidad de acción de largo plazo. Y lo otro que estamos actuando de forma decidida es en temas de cambio climático. Muchas veces tenemos el concepto de cambio climático como sinónimo de emisiones y vemos qué es lo que está haciendo el país que ha prometido la carbono neutralidad para el 2050 en el eje de cómo vamos descarbonizando la matriz y cómo vamos emitiendo menos. Bueno, nosotros como sector agrícola y forestal somos los responsables de la captación del 60% de los gases de efecto invernadero gracias a las plantaciones y gracias principalmente a los bosques. Y es por eso que esta otra cara de las emisiones, que justamente la captación, es parte importante del rol de nuestro ministerio. Y por otra parte, la adaptación. Muchas veces hablamos solo de la mitigación, que es tanto cuánto se emite y cuánto se capta, y por otra parte es la adaptación. Quizás somos el sector que más nos vamos a ver afectados por el cambio climático y tenemos que promover acciones, investigación, ustedes son parte como universidad importante de esto, cómo nos vamos a adaptar a estas nuevas condiciones climáticas y creemos que haciendo un trabajo coordinado vamos a poder enfrentar esta realidad de forma más decidida. Desde nuestro ministerio, el poder ir tornando desde este concepto de Chile potencia alimentaria a un Chile origen consciente que realmente va relevando el tema de el origen y de la capacidad de adaptarse a estas nuevas condiciones de forma relevante. La seguridad alimentaria, ya les comentaba, esta oportunidad que nos ha dado la pandemia para visibilizar el rol del Ministerio de Agricultura en toda la cadena de abastecimiento. Se ha generado un comité de abastecimiento seguro, estamos monitoreando los precios de los alimentos y además tenemos una acción que no solamente incluye las acciones internas del Ministerio, sino que cuando hablamos de seguridad alimentaria también incluye las acciones que hacemos desde nuestro país hacia otros países. Nosotros exportamos algunos alimentos, especialmente frutas, pero importamos muchos que no producimos en el país. Y por eso el poder mantener las fronteras abiertas al intercambio de alimentos es una estrategia muy válida para promover la seguridad alimentaria, que por ejemplo nos permitió el año pasado poder aumentar la importación de legumbres cuando nuestra población requirió más legumbres producto de algunos cambios alimenticios. La asociatividad la hemos promovido de forma decidida en el Ministerio porque porque 9 de cada 10 agricultores en Chile son pequeños y eso es importante que lo tengamos claro a la hora de tener estrategias para desarrollarnos. Y ahí estamos con todos los servicios del Ministerio promoviendo la asociatividad, el cooperativismo moderno y distintas formas de poder asociarse para poder acceder tanto a tecnología, innovación, a capacitación, a nuevos mercados y así lograr aumentar el valor que queda en la agricultura y que al final pueda producir y comercializar sus productos. Y finalmente, la modernización, innovación y competitividad. Tenemos distintos servicios en línea, Alfía, Sirena, Infor, relacionados a la investigación. Y es clave, en el fondo, estar viendo esta nueva forma de producir que nos va a permitir
adaptarnos a las nuevas condiciones, tanto climáticas como las nuevas condiciones del cambio en las preferencias de consumo de los consumidores. Y ahí tenemos que adelantarnos a entender cuáles van a ser esas nuevas condiciones y poder adaptarnos en conjunto con todos los actores a ello. Y finalmente, este legado de cara al futuro, tal como les decía anteriormente, no solamente es lo que hacemos, sino que el cómo lo hacemos. Y queremos promover activamente una agenda más conectada con las personas, elaborada de forma participativa con los distintos actores, y llevamos ya 3 años con un proceso de escucha, de diálogo y de fomentar la colaboración público-privada y de la sociedad civil para ir soñando el país que queremos y también promoviendo acciones que incluyan a todos los actores en cada uno de los territorios. Ese es lo que hemos decidido, que queremos que sea nuestro legado, relevar el rol de los territorios rurales, la actividad agrícola y forestal, así como la producción de alimentos para todos los chilenos, para construir un país más justo, sustentable e inclusivo. Y eso queríamos que fuera nuestra presentación de hoy, más que nada para dar un marco de la acción del Ministerio, y además una invitación a la universidad, a todos sus estudiantes, a toda su comunidad, porque creemos que esto es un desafío país que incluye, por cierto, de forma decidida a las universidades. Son muchos los desafíos son además amplios y variados, y estamos aquí disponibles del Ministerio de Agricultura para avanzar en ello y recibir toda la información, las propuestas que ustedes así lo puedan trabajar con toda su comunidad. Así que muchas gracias, Lorena, quedo muy atenta ahora para escuchar a Macarena y Marco en su interesante experiencia con su granja. Muchas gracias, ministra. Antes de continuar la conversación con Marco y Macarena, algunas preguntas que la audiencia también, los participantes, nos están haciendo llegar y que tienen que ver justamente con la presentación que usted acaba de realizar, con los desafíos, ¿no es cierto?, que tenemos que enfrentar en los próximos años como país. Y uno de ellos acá dejan una pregunta, tiene que ver con la integración de nuevas tecnologías a nivel de país y de nuestro compromiso medioambiental, de cómo implementar tecnologías más limpias, cómo nos hacemos cargo de todo el plástico puesto en el campo, cómo reducimos el impacto y avanzamos hacia una agricultura moderna, pero también sustentable. Y ahí la pregunta es, ¿qué acciones o planes se están considerando impulsar desde el Ministerio en relación a este tema? Interesante. Muy interesante la pregunta, y es sin duda quizás el gran desafío que tenemos como sector. No solamente trabajar todos juntos y coordinados para un sector cada día más sustentable, ya nos darán los ejemplos Macarena y Marco después, sino el poder incluir a toda la cadena en ello. Y ahí, ¿qué acciones estamos haciendo? Se está terminando una estrategia de sustentabilidad del sector agroalimentario. Es un trabajo que se ha llevado a cabo por más de 2 años, con talleres regionales, con distintos actores, para incluir la acción de cada uno de los servicios en esto, porque no sacamos nada, y eso pasa en sustentabilidad y en otras iniciativas, cuando la iniciativa viene de una ley o de una estrategia que se elabora en 4 paredes, en el nivel central, en Teatinos, donde está la oficina. Justamente se realizó este trabajo por más de 1 año, ya casi 2 años, donde se recogieron distintas iniciativas y va a haber un marco que va a ser esta estrategia de sustentabilidad. Y junto a esta estrategia, la idea es tener indicadores y avanzar en distintas prácticas de sustentabilidad en todos sus ámbitos, desde la producción, desde cómo nos hacemos cargo de justamente los plásticos, por ejemplo, pero también cómo disminuimos el consumo de agua, cómo disminuimos el consumo de químicos, cómo finalmente nos pensamos como una agricultura circular, y entendemos que tenemos que hacernos cargo hasta del consumo. Muchas veces vemos solo lo que producimos, ojalá empecemos a hablar de la alimentación saludable, y así vamos, entre comillas, a entrar a cada una de las casas, porque finalmente uno puede producir algo, pero las decisiones personales de las familias también influyen en cómo se produce y en qué se produce. Y el ser conscientes que tenemos que adaptarnos a nuevas condiciones climáticas y adaptarnos a estas nuevas tendencias de consumo van a ser muy importantes, no solamente para que el sector público haga política,
sino que justamente lo que creemos es que todos nos vinculemos con este desafío país, porque al final las políticas son una cosa, pero al final lo que realmente importa es la acción de cada uno de nosotros en pos de este gran desafío. Muchas gracias, ministra. Tenemos otra pregunta bien interesante también, y que es preocupación actual sin lugar a dudas, y es el cambio climático, que ha generado diversos desafíos para la agricultura nacional, sobre todo hoy en día, ¿no es cierto?, en esta situación de pandemia. Y tenemos iniciativas como las que hace el FIA, ¿no es cierto?, con el programa de innovación para enfrentar riesgos agroclimáticos y otra serie de iniciativas bien destacables. Pero no obstante, aún todavía hay mucho trabajo pendiente. Y en ese sentido, ¿cómo se ha pensado abordar esta problemática que hoy en día tiene a tantos agricultores en una situación compleja, dado el escenario de la escasez hídrica, y que ahí justamente Marco y Macarena nos van a plantear, ¿no es cierto?, el gran desafío, como ellos lo han abordado de una manera impresionante. Pero desde el Ministerio, ¿qué acciones se están hoy en día considerando para el cambio climático y para la escasez hídrica que a muchos agricultores los está complicando? Bueno, justamente el año pasado formamos una mesa de cambio climático, una mesa público-privada y de la sociedad civil, de la academia. ¿Por qué? Porque es importante, lo primero, sentarnos todos los actores. Y aquí estoy hablando de una mesa de cambio climático exclusiva para nuestro sector, para que justamente consensuemos con los distintos actores qué medidas, qué acciones, tanto, como decía antes, en mitigación como en adaptación, porque no solamente tenemos que mitigar, sino que tenemos que adaptarnos. Y esas dos líneas, en el fondo, tenemos que proponer acciones concretas desde el sector público, relevar acciones privadas, que seguramente vamos a ver el caso justamente de Macarena y Marco, porque muchas veces son los ejemplos en los territorios lo que hacen la diferencia. Macarena y Marco no esperaron una política específica para poder adaptarse y tener en el fondo acciones adaptadas a la realidad de escasez hídrica. Y lo que queremos es, por una parte, proponer planes y programas, pero por otra parte también relevar las acciones que sí están haciendo efecto en los territorios. Tenemos como acción específica del Ministerio un plan muy fuerte este año para los programas de riego. Se duplicó el presupuesto tanto de la Comisión Nacional de Riego como de INDAP. 120.000 millones en CNR, 32.000 millones en INDAP, son unas cifras que uno no entiende muchas veces, porque es difícil bajarla a terreno, pero es el doble de lo que teníamos hace 3 años, entendiendo que ese es el gran desafío. Entonces, acciones concretas son recursos para el fomento del riego, tanto en tecnificación como en obras civiles, canales, revestimiento de canales, construcción de tranques pequeños. Nosotros como Ministerio de Agricultura no solamente participamos de la Comisión Nacional de Riego en la planificación de los embalses, pero no participamos en la construcción de ellos. Pero creemos que no hay que esperar esos grandes embalses, sino que justamente es bajar a nivel de cuenca, porque cuando uno habla de cambio climático y escasez hídrica, más que hablar a nivel nacional, hay que bajar a cuenca y en cada una de las cuencas ver qué acciones se puede hacer con todos sus actores, sean ellos regantes, sean ellos consumidores. Muchas veces uno está en esta dicotomía o enfrenta la producción versus el consumo. ¿Qué vemos nosotros? Que justamente aquellos que no tienen acceso a agua potable rural en muchas localidades, justamente son los agricultores. Entonces no es o producción o consumo, es cómo priorizamos el consumo humano, por cierto, pero también tenemos acceso al agua que nos permita el desarrollo de las economías locales y el desarrollo de las regiones en este sector tan importante para el bienestar de todo el país. Gracias, ministra. Y tenemos muchas preguntas, pero hemos seleccionado algunas que nos parecen más interesantes, más completas también con respecto a su descripción. Y tenemos una que también es sin duda un tema importante de comentar y que tiene que ver con la ingesta de alimentos saludables e inocuos que también usted presentó, ¿no es cierto?, hace algunos momentos, y que tienen que ver con el cultivo convencional de hortalizas. Hoy en día se usa, ¿no es cierto?, en nuestro país una gran cantidad de plaguicidas como parte del manejo productivo para aumentar el rendimiento de la producción. Y ahí hay que destacar que Chile tiene unos mercados de plaguicidas más importantes de América Latina. Mencionan acá con más de 500 ingredientes activos y más de 1000 formulaciones registradas para diferentes cultivos en el SAC.
se hace necesario implementar estrategias para mitigar la problemática del uso de los plaguicidas y de esa manera resguardar la salud también de todos los chilenos. ¿Cómo se ha pensado abordar este tema, o si es una prioridad hoy en día dentro del plan de desarrollo que tiene el Ministerio de Agricultura, que sin duda me imagino lo tiene que llevar a cabo con otras instituciones como el Ministerio de Salud, la Achipia, ¿no es cierto? ¿Cómo se está abordando el tema, digamos, de cómo mantener o resguardar el uso de estos productos químicos? Bueno, esa es una de nuestras grandes preocupaciones, el dejar de ver el Ministerio de Agricultura solamente como productor de alimentos y pasar a entenderlo de su forma más integral hasta en el fondo entender su gran objetivo, que es mejorar la alimentación de todos los chilenos y chilenas. Y eso es un cambio de paradigma o de enfrentar todas las acciones públicas, que ha sido muy bonito, porque uno ve dentro del ministerio cómo hemos ido adaptándonos a estas nuevas miradas, y la inclusión de Achipia es muy importante en esto. Achipia, la Agencia Chilena de Inocuidad, tiene un rol muy relevante de relevar el tema de la inocuidad como parte importante de nuestra valorización de los productos. Chile nunca va a ser un gran productor de grandes cantidades, comparado con Argentina, Brasil, Paraguay, nuestros vecinos. Nosotros somos productores de alimentos de calidad, y eso incluye la inocuidad y el uso de pesticidas, de insecticidas, cuando eso corresponde. Esa es una línea de trabajo importante que está trabajando no solamente Achipia con el SAR, sino también con salud, y ahí también hay una línea de trabajo con Elige Vivir Sano, con desarrollo social. Recordemos que aquí hay un intrincado de factores. Chile es uno de los países de Latinoamérica con mayores índices de obesidad. Entonces estamos hablando de formas de consumo que tampoco van de la mano. Y lo que creemos que las problemáticas hay que entenderlas en su integralidad, y vamos a ir sin duda avanzando en ese objetivo. No nos queremos quedar solamente en cómo producimos y lo que producimos, sino que queremos llegar a promover esta alimentación saludable. Y eso, por eso es tan importante el hacer conciencia en los consumidores, porque cuando un consumidor toma la decisión con los productos que él consume, también mueve a los productores a producir lo que los consumidores le van a comprar. Entonces, esto también es una cadena. No es solamente que el productor produce lo que quiere, porque finalmente es el consumidor el que va a decidir al final qué va a preferir. Tenemos que avanzar, tenemos muchos APL, que son los acuerdos de producción limpia, en distintos sectores. Las hortalizas son uno de ellos. Estamos trabajando con Hortach, con justamente los gremios de las hortalizas. Tenemos mucho que avanzar. Ahí hay un gran porcentaje de las hortalizas son producidos por la agricultura familiar campesina. Entonces tenemos ahí un desafío con el INDAP muy grande, pero vemos con mucho entusiasmo que muchas comunidades están desarrollando la agricultura orgánica, la agroecología, la agricultura biodinámica, distintas formas de agricultura más sustentable. Creemos que es el camino, y lo que queremos como ministerio es justamente acompañar esa transformación que se da en los distintos niveles territoriales. Pero también recordar que el gran desafío que tenemos, no solo como país, sino que como mundo, digamos, es alimentar a una población cada día más creciente. De aquí al 2050 vamos a tener cerca de 9.700 millones de habitantes. Es una proyección que espera de nosotros como sector agroalimentario producir el doble de alimentos de los que producimos hoy día, y tenemos que enfrentarlo desde la producción hasta la disminución de las pérdidas y desperdicios, de forma, como hemos conversado antes, integral. Pero sí tenemos que tener el foco en que necesitamos producciones, en algunos casos de mayor escala, para poder resolver este gran desafío. En la actualidad tenemos 680 millones de personas que tienen hambre, y eso es porque no tienen acceso a alimentos. Entonces, entendemos que tenemos que avanzar en formas más sustentables, y queremos avanzar en ello, pero queremos no perder el foco, que nuestro gran desafío es llegar a alimentar a esa población que cada día es creciente, hacerlo de forma más sustentable, pero no creemos que haya una alternativa
de dejar de lado todos los insecticidas, dejar de lado, sino que es cómo vamos caminando para ir haciendo un mejor uso de ellos, para promover esta cantidad de alimentos que necesitamos producir para finalmente alimentar a esta población que cada día es creciente. Muchas gracias, ministra, nuevamente por estos instantes de conversación y por profundizar justamente en estos temas que son tan relevantes como desafíos, ¿no es cierto?, país en los próximos años. Y vamos a continuar entonces la inauguración de nuestras actividades académicas con los siguientes invitados, con Marco Aceituno y Macarena Valdés, que están también aquí acompañándonos, así que aprovechamos de despedir a la ministra. Sabemos que tiene otras actividades por si no se puede quedar a toda la jornada y a la presentación probablemente muy, muy enriquecedora que va a ser Macarena, ¿no es cierto?, y Marco, así que desde ya agradecerle su participación y que nos haya podido acompañar en esta inauguración. Muchas gracias, Lorena. Voy a quedarme a escuchar a Macarena y Marco, y yo la sé, tengo que salir a otra reunión, pero quiero escucharlos de todas maneras porque ya me han contado las maravillas que hacen ahí en su granja, así que me quedo con ellos para escucharlos. Muchas gracias, ministra. Bueno, y ahora sí, entonces, les presento a los siguientes invitados. Ellos son un ejemplo realmente admirable a seguir en temas de sustentabilidad ambiental y de economía circular. Ellos son Marco Aceituno y Macarena Valdés, como recién mencioné, que junto a sus 3 pequeños hijos en el año 2017, y debido también a un giro en su vida, tuvieron que trasladarse de Santiago a vivir a un cerro en la localidad de Santa María, en el sector de Los Molles. Sin contar con muchos recursos, según nos han contado ellos mismos, y sin contar también con servicios básicos, se vieron obligados a reinventarse para poder sobrevivir, sin saber nada de agricultura ni tampoco de ganadería. En solo 3 años han logrado aprender y ser autosustentables, a generar sus propias energías y combustibles limpios y también renovables, viviendo con solo los recursos del cerro y lo que la naturaleza les brinda. Entonces, para conversar con ellos y comenzar esta presentación, vamos a presentar un video resumen de lo que han logrado Marco y Macarena para luego conversar con ellos sobre su experiencia. Pongamos entonces el video a continuación. En el día de hoy les queremos presentar un ciclo de vida, en lo cual consiste en lo siguiente. Todo parte con el forraje verde hidropónico, el cual nos permite poder tener una buena capacidad para alimentar a nuestros animales. Entonces así también hemos descubierto cómo poder reutilizar todo el guano que producen nuestros animales, el cual nos ha llevado a la gran producción de biogás que en este momento nosotros estamos teniendo. El biogás no solamente nos produce gas para nuestras casas, sino que también nos está produciendo lo que es la electricidad y el fertilizante orgánico, tanto líquido como sólido para nuestras huertas. En el día de hoy, las huertas, ¿cómo las estamos trabajando? Las estamos trabajando base al cartón y al guano, ya que nuestras tierras acá en el cerro son muy gredosas y al mismo tiempo el agua solamente nos llega una pura vez en el mes. Es decir, esa agua que nosotros nos está llegando, nosotros la aprovechamos al máximo gracias al cartón y al guano, y eso nos da una posibilidad de incluso tener el maíz, que era algo imposible acá en el cerro. Entonces, si se dan cuenta, nosotros aquí en la granja estamos produciendo forraje verde hidropónico, biodiesel, biogás, y estamos también trabajando con la tierra de cartón, con huertas aéreas con recuperación de agua. Entonces, los queremos dejar a todos ustedes invitados a que puedan conocernos y aprender un poco más sobre lo que nosotros hacemos acá en la granja La Pachamama. Que se encuentren muy bien. Hasta luego. Bien, ahí terminó entonces el video, así que les damos la bienvenida a Marco, a Macarena, que nos acompañan, y a escucharlo, a escuchar sobre la experiencia que de alguna forma, ¿no es cierto?, se resume en este video, pero que me imagino tienen un montón de cosas que compartirnos. Me parece muy interesante que los estudiantes, docentes, reconozcan y vean, ¿no es cierto?, la realidad que ocurre en nuestro país, cómo familias tan innovadoras, con tanta creatividad y a veces con tan poco conocimiento también, han podido en el fondo avanzar y hacerle frente a veces a las situaciones que son más complejas. Macarena, Marco, bienvenido. Pero qué alegría más grande esto. Esto es como un orgullo para nosotros. Le digo a la señora ministra, es un orgullo poder estar acá. Es como un premio. Yo creo que es un premio a
a todo este esfuerzo que hemos estado en estos 3 años, que no ha sido fácil. La autosustentabilidad no es un trabajo fácil, pero cuando uno tiene ese apoyo incondicional del colegio, por ejemplo, cuando nosotros llegamos acá fue muy terrible porque llegamos en una situación de nuestra vida que nunca lo imaginamos, llegar acá al cerro. La verdura nosotros la conocíamos en la feria y la carne la conocíamos en los supermercados. Entonces, llegamos a un cerro en lo cual aprendimos a cultivar, logramos las primeras huertas, aparte que nosotros tenemos 30 centímetros de pura greda. Era imposible poder sembrar algo. Por otra parte, nosotros acá en el cerro no tenemos agua. El camión aljibe, tenemos la gran posibilidad que lo llega una pura vez en el mes, pero una pura vez en el mes es mucho para nosotros. Logramos hacerle el quite al tema de la escasez hídrica. La estamos jugando, es decir, que hoy en día producimos 140 kilos diarios de comida para nuestros animales con solamente 2 litros de agua. Entonces, ya la primera etapa era poder tener nuestro propio animalito para poder tener un consumo para la casa, porque eso en sí es la autosustentabilidad. La autosustentabilidad logramos nosotros poder hacer una economía circular. Logramos nosotros con la Maquita el llegar a tener la alimentación para los niños, porque antiguamente, es triste decirlo, pero al comienzo nosotros llevamos al niño a los colegios de los molles para que comiera a los niños. O sea, luego los viene el tema del estallido social y era imposible volver para Santiago. Entonces no había ni una oportunidad de poder volver a algún trabajo y poderlo hacer, sino que la única alternativa era jugar con el cerro y ver cómo lo podemos hacer. A Dios gracias, existe el San YouTube y en el San YouTube empezamos a averiguar, ver todas las formas de trabajo que podíamos lograr hacer en el cerro. De esa manera, lo primero que descubrimos fue tener el azúcar para la casa, que fue gracias a las colmenas que habían acá en el cerro. Eso nos dio la posibilidad de tener azúcar para la casa. En el cerro salen hierbas medicinales que esas nosotros la utilizamos como el té. Entonces, piensen que llevamos 3 años sin sueldo, sin nada, porque acá no se puede salir a trabajar porque vivimos muy hacia el interior. Entonces, al vivir tan al interior, no tenemos ni cómo movilizarlo, porque necesitamos comprar combustible y lo más cercano es llegar a la ligua. ¿Qué hicimos? Nosotros recolectamos los aceites quemados de comer y eso lo transformamos en biodiesel. Y del biodiesel logramos el detergente para la casa y por otra parte aprendimos a hacer el jabón, logrando esa posibilidad de poder ser autosustentable, pero de una manera triste, pero alegre hoy en día. La Maquita les puede explicar cómo logramos la producción de forraje solamente en 6 días, y eso se lo puede explicar la Maquita, cómo lo logramos para nuestros animales. Bueno, como el Marco les dice, nosotros aquí llegamos cuando el cerro ya estaba con escasez hídrica, entonces fue un tema bastante difícil para nosotros, como no contábamos con agua, y gracias a los vecinos nosotros nos pudimos ir armando de una pequeña cabrería, la cual nos permitió poder tener la leche para nuestros hijos y la carne también para poder alimentarnos. Entonces, pero el tema que nos lleva a todo esto era que no teníamos cómo alimentar a estos animales porque ya no existía el pastoreo en esta zona. Entonces, así fue como gracias al YouTube nosotros también aprendimos a cómo podíamos hacer y fabricar nuestro propio forraje verde hidropónico, el cual consta solamente de que nosotros teníamos que conseguir la avena, y la avena, 1 kilo de avena la podemos transformar en 10 kilos de forraje verde hidropónico en solamente 6 días y con solamente 2 litros de agua, que es maravilloso, porque si se dan cuenta podemos alimentar una gran cantidad de animales y con un mínimo de agua y un mínimo de gasto, porque estamos alimentando a esos animales solamente con 20 pesos. Entonces, el ahorro que se le genera a las personas es muy grande, el ahorro no solamente económico, sino que también en agua. Y eso nos genera también un gran ingreso. ¿Por qué? Porque le estamos dando un forraje que hidrata mucho más a nuestros animales. Entonces, cuando trabajamos con cabrería, que es principalmente para la producción de quesos y la leche, nos genera un aumento, pero increíblemente.
importante en estas producciones. Nos puede llegar a aumentar la capacidad de leche hasta en un 50-60% más, porque estamos dándole una alimentación que es solamente en base a agua a nuestros animales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, gracias a eso nosotros pudimos ir sosteniendo nuestra familia, pudimos ir alimentando a nuestros animales, pudimos ir alimentando también a nuestros hijos, pero que también descubrimos, gracias a eso, que todo el guano que por lo general se va acumulando en las granjas y que por lo general va terminando más como contaminación ambiental, nosotros ¿qué supimos? Aprendimos también a cómo darle un giro y hacerle una reutilización a ese guano. ¿Para qué? Para aprovecharla también para los ingresos de la familia. Nosotros aquí no teníamos la posibilidad de comprar gas, teníamos que siempre cocinar a leña, y es un peligro porque en esta zona corre demasiado viento. Entonces podíamos ser un foco importante de incendios en esta zona. Entonces, ¿qué decidimos nosotros? Empezar a experimentar con el tema del biogás. Y gracias a Dios nos fue bastante bien y descubrimos cómo podíamos producir nuestro propio gas de manera constante, y durante todo un año nosotros solamente llenamos un bin de 1000 litros de esos plásticos blancos y tenemos una producción de gas durante un año entero. Y lo más increíble de eso es que cuando hacemos la limpieza de nuestro biodigestor, nosotros ¿qué sacamos? Sacamos solamente fertilizantes para nuestras propias huertas. Sacamos un fertilizante líquido y un fertilizante sólido que nos va sirviendo para poder tener huertas que son completamente orgánicas. ¿Por qué? Porque la idea de nosotros es también ir dándole una vuelta de mano a todo lo que ha sido el cerro y el medio ambiente. Porque si ustedes se dan cuenta, el cerro a nosotros nos acogió y nos dio la posibilidad de subsistir aquí. Y esa es la manera que nosotros hemos encontrado también de darle la vuelta y darle un agradecimiento a nuestro entorno, es ir recuperando nuestro entorno sin dañarlo, ir descontaminándole, ir proporcionándole a nuestro entorno una mejor calidad también para, ¿cómo se llama?, nuestra vegetación. ¿Por qué? Porque hemos ido recuperando todo lo que son los árboles nativos. Al contrario, en vez de ir deforestando, nosotros hemos ido reforestando, hemos ido recuperando vegetación, hemos ido recuperando los mismos animales de la zona, y eso ha ido, pero nos ha proporcionado una posibilidad y con un conocimiento, pero increíble. Y también, gracias a todo esto, nosotros, ¿qué decidimos? Nos vimos en la necesidad de poder empezar a producir nuestras propias huertas. Como les decía el Marco, nosotros no contamos con agua. ¿Y qué decidimos? Vimos en el cartón un gran aliado. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos cómo poder comprar tierra de hoja en otra zona para poder traer, para poder armar nuestras huertas, porque era un costo muy alto y nosotros llevamos 3 años sin sueldo, sin trabajar. Trabajamos diariamente aquí en el cerro, pero sin sueldo. Entonces, ¿cuál fue la posibilidad de nosotros de producir nuestra propia tierra de cartón? Y ahí el Marco les puede contar mucho más de qué se trata la tierra de cartón y las maravillas que genera. Lo que pasa es que hoy en día, y se lo digo con harto orgullo, sea ministra, siempre voy a decir lo mismo, para nosotros es ser ganadores en este minuto. Ya fuimos ganadores. Es lo siguiente, el cartón para nosotros, un día nos dimos cuenta que quedaba un cartón botado, al otro día ese cartón nosotros lo vimos y estaba húmedo abajo. Y eso los dio para pensar, porque al no haber dinero, los da una posibilidad de pensar lo que antiguamente se hacía y hoy en día se ha perdido mucho. Por eso muchos niños llegan acá, sobre todo niños de la universidad, a aprender, ver la nueva forma de vida. Entonces, ¿qué logramos nosotros? Con el cartón hicimos como una torta. Pusimos cartón más guano y eso lo daba un concentrado para mantener más tiempo húmedo el huerto que habíamos hecho, por ejemplo, el bancal que habíamos logrado. ¿Y qué hicimos? Logramos hacer una torta y empezar a hacer la producción de siembra. Pero la siembra, al comienzo, tuvimos que buscar la alternativa de conseguir las primeras semillas y al año subsiguiente logramos una semilla de rulo, una semilla más, como perdonando la expresión, más bruta, pero dándole un mejor resultado a nosotros. Es decir, con eso nosotros logramos una semilla y una planta que necesita cada vez menos agua que la que fue en un inicio. Hoy en día, nuestros riegos son los días que viene el camión. Es decir, que ahí hasta nosotros nos lavamos toda la cara y lo hacemos porque en ese día
es el día en que llega la agüita y todo lo aprovechamos. Nosotros, como vivimos tan arriba del cerro, dependemos mucho de con cuánto pueda subir el camión. A Dios gracias que el camión viene, que viene una vez al mes y a veces viene con 3.000, con 4.000 litros de agua. Hay veces que llega con 5.000. Todo va a depender con cuánto pueda subir. Pero esa cantidad de agua, para nosotros hoy en día, después que pasamos una pesadilla, en lo cual no tuvimos una gota de agua, hoy en día eso es mucho. La idea es poder que la gente pueda aprender a reutilizar sus aguas, que se den cuenta, que vengan a conocer acá, que con muy poca agua se puede hacer mucho. Hoy en día, a Dios gracias, hemos logrado trabajar con comunidades en Argentina, en unas tomas en Argentina que hoy en día se están haciendo autónomas. Un orgullo tan grande que se puedan hacer esas cosas. Acá lo mismo, mucha gente del sur nos llama. Piensen, gente de la zona de los lagos los llaman por una escasez hídrica y para preguntarlos cómo poder hacer las soluciones. Nosotros hoy en día contamos con huerta aérea, con recuperación de agua. No se pierde una gota de agua acá, nada, todo se recupera. Entonces, la idea es decir que sí se puede vivir. A veces uno necesita ese empujo, ese apoyo. Les contaré que en el tiempo de la pandemia, a Dios gracias, en el colegio Los Molles, tan como le llegaba la mercadería que era para los niños, es un tema que hay mucha gente que no le tomará el peso, pero para nosotros era bastante, ya que nosotros no podemos ir tanto a que la zona de la Ligua, hacer las compras y todo eso, pero hoy en día con nuestras verduras hemos logrado también hacer trueque en los negocios. Entonces llevamos nuestras verduras y traemos después lo que los va sirviendo. Pero sí la vida lo enseñó a hacer un ciclo de vida. Es verdad, ustedes les digo, si ustedes ven el Rey León, es cierto, es hacer un ciclo de vida. Y la idea es poder entregar, que el gobierno se haga partícipe de esto, que diga, sí, realmente esto se puede hacer. Hay una familia con 3 niños chiquititos, porque no estamos hablando que llegamos nosotros 2 nomás. Nosotros acá al cerro llegamos con los 3 niños y los niños son la esperanza y la fuerza. Lo otro, lo fundamental, y siempre lo digo, y no es un cliché, lo fuerte aquí van a ser siempre el tema las mujeres. La Maquita ha sido lo fundamental, ha sido el pilar de esta familia. Uno como hombre es bruto, uno siempre piensa en el trabajo y ser apatronado, pero la Maquita fue la que los llevó a todos nosotros, lo arrastró a salir adelante. Porque, le insisto, los primeros 2 años esto era una pesadilla. Todos decían, qué hermoso donde viven arriba de un cerro, pero para nosotros era triste. Pero hoy en día, sin dinero, somos millonarios. Y es la idea que también muchas personas, con el tema de la pandemia, que está pasando, que viene una hambruna grande, que puedan subsistir, que aprendan a conocer la palabra de la sustentabilidad, pero en su ámbito total, no solamente como sustentabilidad y se crea que puede existir. Acá no, acá es una vida diaria y que lo invito a todos. Y si Dios quiera que la ministra sea el ministro de fe, que pudiera venir a conocer la granja y que ella se pudiera empapar y decir, se puede. Aparte que nosotros somos de la zona más afectada, que es de la zona de Petorca, la zona más afectada con el tema de la escasez hídrica. Entonces, se lo damos como ejemplo y como forma de vida. Esto es una economía circular, pero siempre pensado en la familia. Si se dan cuenta, nosotros que aprendimos es netamente a hacer una economía circular, pero también a integrar a toda nuestra familia en lo que es el tema de la agricultura, porque es muy importante también enseñarle a los niños desde chiquititos cómo pueden subsistir, porque no sabemos, a lo mejor esta es la primera pandemia, pero pueden venir muchas más y tenemos que enseñarle a nuestros niños cómo poder subsistir. Y yo creo que eso también se los dejamos como tarea a todos los profesionales, como son ustedes, que le podamos enseñar a nuestros hijos y para que así el día de mañana no les falte nada en sus hogares, para que puedan alimentarse. Porque esto es la agricultura familiar, es volver a recuperar toda esta esencia, todo lo que son los productos orgánicos, y así también vamos a tener una mejor alimentación para nosotros, y se van a dar cuenta de que las verduras son lo más exquisito que pisa la tierra. Entre más orgánicas vamos recuperando todos los sabores, que es sumamente importante.
Entonces, yo los dejo de verdad a todos ustedes invitados a que cuando se pueda, claro, la pandemia lo permita, puedan venir a visitarnos para que vean que esto de verdad existe, que hay una familia en la punta del cerro literalmente, pero que tenemos todo lo que se necesita para poder sobrevivir. Tenemos luz, electricidad, tenemos gas que producimos nosotros, tenemos todo lo que son el biodiesel, nuestras verduras orgánicas, nuestro grupo de también muy importante, nuestros animales para nosotros, y la calidad de vida que nosotros le podemos brindar y también la alimentación que le hemos brindado durante este periodo de escasez y cambio climático que ha sido importante, pero no hemos sabido adaptar, que eso es lo importante. Muchas gracias, Macarena. Yo sé que se tiene que ir, así que la ministra, así que muchas gracias nuevamente a la ministra y seguimos nosotros cerrando la actividad. Gracias, Lorena. Gracias. Vamos a ir a ver a Marco y a Macarena de todas maneras, así que esperamos que esta situación nos facilite pronto el poder movernos. Que estén muy bien, que sigan. Muchas gracias, que esté bien. A la comunidad escolar, a la universitaria. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, Marco y Macarena, muchas gracias por la conversación. Nosotros tenemos un montón de proyectos que vamos a seguir desarrollando en adelante, así que desde ya dejamos invitados a los docentes, a los estudiantes que quieren hacer, ¿no es cierto?, trabajos de investigación, trabajos de tesis. Tenemos varios proyectos y, por supuesto, seguir vinculados, tratando de transmitir la experiencia que ustedes tienen a otros usuarios, ¿no es cierto?, a otros productores, a otras familias, que también pueden aprovechar esa experiencia y usarla, ¿no es cierto?, para poder favorecerse y transmitirle también a toda la gente todo su conocimiento que ustedes mismos han ido descubriendo, como decían, desde el YouTube, y por supuesto, ¿no es cierto?, probando y equivocándose y volviendo a probar hasta obtener buenos resultados. Así que la verdad es que la experiencia de ustedes, quisimos terminar esta inauguración de año académico con la participación de ustedes, porque como dije anteriormente, cuando uno quiere se puede. El esfuerzo, el compromiso, la creatividad, la innovación permiten, ¿no es cierto?, lograr y llegar a los resultados que uno se propone. Así que creo que son realmente un ejemplo a seguir y un ejemplo a mostrar a toda nuestra comunidad académica y que tiene relación justamente con lo que la ministra mencionó y nombró en cada uno de los puntos que el ministerio quiere impulsar y que tiene que ver con la sustentabilidad, con el desarrollo rural, sin duda, ¿no es cierto?, y con todas las escaseces que hoy en día tenemos que vivir, producto de la pandemia y producto también de la situación, ¿no es cierto?, de cambio climático que en nuestro país estamos viviendo. Así que nuevamente agradecerles, vamos a estar prontamente con algunas otras actividades, invitándolos, por supuesto, en nuestras actividades de extensión y de vinculación con el medio. Muchas gracias por participar. Y bueno, y nos vamos despidiendo ya de todos. Ya estamos ya terminando, ¿no es cierto?, con una hora de actividad, que era lo que teníamos comprometido en esta inauguración de actividades académicas de la Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía de Universidad de las Américas. Agradecemos nuevamente a todas las autoridades que nos acompañan. Sé que por ahí estaba también nuestro vicerrector académico, Jaime Fater, acompañándonos, algunos directores académicos. Así que muchas gracias a todos, a los directores de escuela, a los directores de carrera, a todos los académicos, estudiantes, egresados y amigos, ¿no es cierto?, de diferentes instituciones que nos han querido acompañar en este inicio de actividad. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad. Que estén muy bien. Gracias, Macarena, gracias, Marco.